La congresista Sigrid Bazán nos acompaña esta mañana a través de Zoom. ¿Cómo está, congresista? Siempre un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Sí, en efecto, incidir en que muchos proyectos de ley se están aprobando de manera express, y cuando tú dices en menos de 2 meses, esto quiere decir que probablemente ese proyecto entró a comisión y de frente se fue al Pleno. Normalmente el Congreso establece un balance, un filtro para que los proyectos lleguen al Pleno, y es que la Comisión debe dictaminar estos proyectos, pedir opinión de diferentes entidades. Pero cuando el presidente de la Comisión de Justicia, y creo que se lo ha entrevistado bastante, el congresista Gonza, pide la opinión del Poder Judicial, de la Fiscalía, de las autoridades que tienen que ver o que tienen competencia sobre las afectaciones que este proyecto de ley iba a causar, no esperó a que la opinión llegara y simplemente lo aprobó para que esto pase de la manera más rápida posible, ¿no? He ahí un problema por el cual muchas iniciativas que se aprueban no se hacen con el suficiente tiempo, debate o transparencia para con la población. De lo que ha mencionado, varios detalles y aristas. El primero sorprende la cantidad de votos que obtiene el proyecto de ley para que fuese promulgado. 87 en primera votación, 88 en segunda. Digamos, ¿se les pasó o hubo una componenda o estuvieron todos? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado ahí, congresista Bazán? Sí, gracias por la pregunta. Nuestra bancada fue quizá de las únicas o la única que no votó a favor de esa norma. Como tú has dicho, el resultado fue aplastante. Y ocurre que cuando uno escucha de qué se trata la ley, ¿no? Uno lee un poquito y escucha la exposición de los colegas que han planteado la iniciativa, y se dice que esta norma acelera la justicia. Como hay muchos casos estancados, hay mucha carga procesal, esta suspensión del plazo de prescripción, es decir, cuando ya un delito se vence, ya no se puede investigar más, o lo investigas, lo absuelves o lo condenas, o simplemente se archiva, ¿correcto? Entonces, este plazo de prescripción normalmente se detiene cuando tienes un congresista, cuando tienes a una figura o autoridad política pública que, por ejemplo, tenga que pasar por el procedimiento de antejuicio, porque como todos esos procedimientos que nos protegen, lo digo porque como congresista también hemos planteado que esto se acelere, como esto requiere tiempo de discutirse, de aprobarse, como esto se politiza mucho, el tema del antejuicio, etcétera, demora un tiempo adicional. Es por eso que existe una suspensión del plazo de prescripción. Es decir, vamos a parar un ratito, que no cuente la prescripción porque esto va a demorar. Y es lo justo porque las autoridades evidentemente tienen estos antejuicios, estas prerrogativas que demoran más el proceso. Sin embargo, cuando uno dice a secas, vamos a acelerar los procedimientos en investigación, no está contando el trasfondo, y yo creo que aquí podemos separar claramente, y lo has dicho, Carlos, lo legal de lo ético. Porque yo como congresista, siendo investigada, imagínate, no puedo votar por algo que sé que me va a favorecer. Muchos congresistas, veo que no solo el congresista Soto, sino el congresista Flores, van y piden ahora apelar a una ley, ¿no? O van a suscribirse a una ley que les permita archivar sus investigaciones, habiendo votado por la misma ley. Y yo creo que eso podría ser legal, pero es no solo antiético, es una clara falta y es un conflicto de intereses que en gestiones congresales anteriores no ha merecido menos que la Comisión de Ética una suspensión del congresista. Entonces yo creo que ahí hay que poner los puntos sobre las IES en este caso, ¿no? De acuerdo. Usted mencionó que no fue tomada en cuenta, ni siquiera se esperó la llegada de la opinión del Ministerio Público o del Poder Judicial. ¿Esto suele ser común cuando se discute un proyecto de ley en el Congreso de la República? Es decir, se le pide al Ejecutivo opinión, el Ejecutivo invierte tiempo, tienes a funcionarios trabajando opiniones, revisando normas que van al Congreso, pero el Congreso ni siquiera espera la llegada de esos informes. ¿Esto es muy común? Sí, mira, es común, y yo lo entendería bajo el criterio en el que muchos ministerios demoran en enviar sus opiniones. Y demoran 3 meses, 4 meses. Es más, yo como presidenta de la Comisión de Trabajo en la legislatura pasada ponía un plazo, ¿no? Si en 2 meses no se responde, se manda un reiterativo de solicitud de opinión. Mandas un reiterativo y luego esperas otro tiempo, y luego finalmente debates, ¿correcto? Pero no solamente no se esperó en este caso, y creo que ha habido un largo reportaje del diario La República que demuestra los plazos acortados con los que se trató este tema tan grave, sino que además en algunos casos ni siquiera se pasa por comisión. Hay muchas normas que se exoneran, esa es la palabra, se exoneran de trámite en comisiones para que pasen directo al Pleno sin ningún filtro, y esto implica no hay ninguna autoridad más que dé su opinión, que la evalúe, y
sí es grave porque por más urgencia que tenga el país, una norma no solo no va a solucionar ningún problema por sí sola, sino que además no está bajo el escrutinio del ojo público, y esto es importante porque si apruebas una ley y la debates, incluso pasándote comisiones a las 12 de la medianoche, dime, Carlos, ¿quién va a estar al pendiente del debate? Ese es otro gran problema que tenemos en el Congreso, en donde todo se aprueba de madrugada, se aprueba cualquier día, no hay un orden. Tenemos a una congresista con licencia, por ejemplo, hace ya muchísimos meses, y cuando la gente me pregunta si yo creo que deben investigar a esta congresista con licencia que está de viaje en el extranjero, yo digo, bueno, no hay nada en el reglamento que regule las licencias tampoco. Entonces estamos en un total desorden y caos en donde todo está permitido, pero todo parece ser antiético recientemente, ¿no? Ahora, una pregunta más de corte más jurídico, pero si Soto ya se benefició con la prescripción, el cambio que ustedes proponen en el proyecto de ley, ¿podría quitarle el beneficio al que se ha sujetado o ya es imposible en el caso de Soto resolverlo? Mire, yo entiendo que las normas en general no son retroactivas, sí, pues. Y yo entiendo que además en el tema particular vamos a ver cómo están los votos, porque estamos dando por asumido el aprobar esta derogatoria, y yo me atrevería a decir que esto va a ser bastante complejo. Entonces, Carlos, yo sí, la verdad, lo que diría es, este tipo de cosas tienen que plantearse como temas políticos. Muchas personas desconocían de la aprobación de esta norma y quizá este nuevo proyecto de ley también lo evidencie. Y finalmente, no solamente nombremos a congresistas actuales, estamos hablando de casos en investigación como el del señor Joaquín Ramírez, principal financista del fujimorismo, que también se acaba de acoger a la misma normativa. Solamente para englobar este tema, creo que ahora que se han aprobado los cuadros de las comisiones, sus integrantes, sus presidencias, va a ser fundamental que pongamos los ojos en comisiones como la Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Constitución, que han caído en las mismas manos que los periodos pasados, pero que lamentablemente han sido muy poco observadas. Claro. Eso es lo que hay que mejorar, ¿no? Claro, pero tiene usted razón, nos estamos centrando de pronto en los casos donde esta prescripción beneficia a congresistas de la República por este conflicto de intereses y este tema ético puesto sobre la mesa, pero es que también podría beneficiar a César Inostroza y a los cabecillas de los cuellos blancos. Acuérdese de César Inostroza, hoy fugado. Correcto. ¿Cuántos años? Está deflorada, no es un impresentable de la peor especie que ahora va a poder sujetarse a esta norma. Correcto, Carlos, y creo que con la gravedad de esto es que se evidencia nuevamente que tenemos que tener un mayor filtro dentro de los congresistas y los votos. Estamos preparando también algunos proyectos de ley para regular este tipo de conflicto de interés, y yo ponía un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy abogada y aprobamos una norma para favorecer a los abogados, lo más ético es que yo me abstenga de esa discusión y de esa votación. Sin embargo, eso no está del todo regulado y no se trata de regular por demás, sino se trata de corregir aquí un espacio en donde lamentablemente nos hemos privado de cualquier tipo de espacio formativo para los líderes políticos que hoy son autoridad. Esa es la verdad. Tenemos un déficit, una carencia de oferta política que permite este tipo de filtros que no existen, y que tenemos que hacer leyes para tapar los errores de la falta de partidos, la falta de formación de cuadros, etcétera. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre con este proyecto de ley. Veremos primero en qué momento lo agendan para que llegue al Pleno, y veremos después esa votación. Ahora, necesito llevarla a otros terrenos. Hoy hemos comenzado el programa muy tempranito, preocupados por el caso de Mila, esta pequeña de 11 años que está siendo obligada a gestar luego de una violación reiterada desde los 7 años, ¿no es cierto? Está embarazada producto de esas violaciones, pero además es un cuerpo que no está preparado para gestar. Es una niña que está en altísimo riesgo su vida si esa gestación sigue avanzando y sigue a término. Quería preguntarle a usted por su opinión, ¿qué reflexión le deja la decisión de la Junta Médica del Hospital de Loreto? Sí, gracias, Carlos, por la pregunta, porque hemos hablado a raíz de lo de Ecuador del tema de la violencia y no se está dando un enfoque integral de lo que es la violencia. Obligar a una niña de 11 años a dar a luz es violencia para esta niña, en tanto no solamente se considera su salud física, sino muy poco se está hablando y considerando su salud mental. Y creo que esto, el lema que se ha esbozado desde varias organizaciones que tocan esto es
niñas, no madres. No solamente hay un problema, como tú decías, biológico, hay un problema psíquico, sino también hay un problema conceptual detrás de lo que estamos planteando cuando hablamos de una violación, cuando hablamos de un abuso sexual, y creo que aquí hay mucha indolencia de parte de las autoridades. Yo leía, por ejemplo, opiniones de mi colega Muñante que decía, bueno, yo me voy a hacer cargo de todo lo que necesite. ¿Qué es lo que una niña necesita si a sus 11 años va a perder absolutamente todas sus oportunidades como niña y va a pasar a tener un rol para el cual psicológicamente, ¿no?, es muy complejo estar preparada? Entonces yo sí creo ahí que esta indolencia nos debe llevar a no solamente legislar por legislar, que era lo que hablamos hace un instante, sino cómo fiscalizamos que las normas que tenemos tengan alguna pertinencia después de un siglo o más. En el caso del aborto terapéutico, por ejemplo, en Semana de Representación, que es de aquí a 2 semanas, estamos haciendo un foro, ya lo daremos a conocer, con distintas representantes para evaluar qué cosas se han aplicado y qué no del aborto terapéutico. Una norma de décadas, ¿no es cierto?, de 100 años a más, que lamentablemente de no ser aplicada, lo único que se está haciendo es no solo un saludo a la bandera, sino que corre el riesgo de caer en, digamos, la inutilidad total debido a nuevas leyes que el Congreso está aprobando, no sé si tú has escuchado, que protegen al concebido, entendiendo el concebido, ojo, no como término científico. Concebido no es un término científico, sino el tema es el cigoto. Entonces hemos aprobado normas que de alguna manera le ponen derechos al cigoto, como por ejemplo el derecho a tener una identidad. Eso dice la ley que se ha aprobado. El cigoto tiene derecho a tener una identidad. Entonces es realmente preocupante la falta de debate científico para leyes que son de esa competencia y que finalmente anulan temas como el aborto terapéutico, que sí son normas aprobadas no solo en Perú, sino es un canon internacional el poder darle facilidades en casos como el de la niña que lamentablemente mencionas, ¿no? Sí, pues es un arar en el mar, la verdad. Solamente escuchando al miembro del Tribunal Constitucional no entender que, digamos, que lo que no está, digamos, lo que no es ley, ¿no es cierto?, lo que la ley no impide, uno lo puede hacer. Una confusión de conceptos. En el Tribunal Constitucional, el congresista Bazán, no sé si pudo usted escuchar los alegatos. Sí, mira, yo creo que ahí parte también el desconocimiento de nuestras propias autoridades en el sistema de justicia, ¿no? Y desconocimiento, pero además diría yo, sesgo político. Y creo que es importante, ha pasado por muchos otros temas, pero el sesgo político personal no puede tener o interpretar o sesgar algún tipo de fallo, resolución. Y creo que ahí estamos cometiendo un grave error si creemos que la opinión personal va por encima de la salud, ¿no es cierto? Tanto como, repito, y eso es muy importante, no solo física, sino psicológica de una niña de 11 años. De acuerdo, de acuerdo. El 28 de agosto la lleva a otros terrenos, se cumple 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo quería preguntarle si desde las fuerzas progresistas dentro del Congreso habrá espacio en el legislativo para algún evento, para un conversatorio, para un abordaje que nos lleve a recordar lo importante que ha sido el proceso de memoria en nuestro país. Sí, mira, yo creo que es fundamental en el contexto no solamente de Perú, sino latinoamericano en el que nos encontramos, en el que vivimos, hablar sobre derechos humanos, y creo que aquí un ejemplo particular que ha causado no solo molestia, sino que ha aparecido la hipocresía personificada, ha sido el último comunicado de la presidenta Boluarte lamentando, y creo que eso es un sentir compartido. Todos lamentamos y nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano a raíz de lo ocurrido. Sin embargo, tener, digamos, una alta sensibilidad para temas fuera de tu país y lamentablemente no tener absolutamente ningún escrúpulo para hablar de los más de 60 fallecidos en tu propio territorio, bajo tus propias reglas y tu propio mandato, como lo hace la señora Boluarte. A mí, la verdad, me ha parecido, como te digo, la hipocresía personificada. Yo creo que hablar de derechos humanos y hablar de democracia es hoy más pertinente que nunca, cuando tenemos una espiral de violencia, de seguridad ciudadana, de otro tipo de problemas que afectan a toda nuestra región, a todo nuestro continente, y que tienen que tener una salida desde varios flancos, no solamente desde el flanco represivo, desde el flanco punitivo, que ya sabemos lamentablemente no siempre tiene resultados, ¿no? Sí, pues yo, digamos, vi el tuit de la Cancillería que usted refiere
con eso que usted menciona me parece pertinente, esa alta sensibilidad frente al fallecimiento terrible, por supuesto, de Villavicencio, pero cero sensibilidad frente a nuestros compatriotas. Congresista Bazán, gracias por habernos atendido. Siempre es un gusto conversar con usted. Cuando quiera, véngase aquí a Nativa para seguir conversando, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Ya estaré presencial acompañándolos y por favor que se tome en cuenta que nuestras niñas, nuestras mujeres del país están totalmente desprotegidas y eso también es violencia. Hay que debatirlo profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bazán. Sigrid Bazán, congresista de la República, ha estado con nosotros en el programa.